Nuevamente hemos estado estudiando nuestro tema del santuario. ¿Quiénes han estado gozándose en los temas del santuario? Amén. ¿Hemos aprendido algo? ¿Han sido edificantes? Amén. Pues hoy esperamos sumergirnos literalmente más hoy en la palabra de Dios para descubrir lo que el santuario guarda para nosotros. Ya ves, tener el tipo de relación que Dios quiere que tengamos requiere que nos profundicemos más en nuestra relación con Dios y por lo tanto en nuestro camino por el santuario. Me gusta la manera como Isaías lo dice. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías lo pone de esta manera y me gusta porque allí nos encontrábamos todos nosotros antes de Cristo, en un valle de muerte, pero gracias a su gracia nos ha iluminado la luz de su presencia. Jesús es esa luz y solo cuando caminamos hacia Él podemos ver la luz. Él desea una relación con nosotros y debemos de desear una relación con Él. Bueno, mientras continuamos nuestra caminata por el santuario, llegamos a la fuente. Después de haber tenido el sacrificio ayer, llegamos a la fuente. Pero hay que caer en cuenta de algo. ¿Quiénes tenían acceso al lavacro? Solamente el sacerdote. ¿Okay? Así que el sacerdote iba al lavacro allí para lavar sus pies y sus manos, como vimos en la lectura anterior. Y si vamos a servir al Señor en su casa, necesitamos ser limpios. Por su gracia de ser limpios, por su Santo Espíritu. No hay ningún atajo. Tenemos que pasar del lugar del sacrificio al lavacro. El lavacro de bronce se usaba para muchas cosas. Se usaba antes, durante y después del sacrificio. Se usaba para limpiar al animal, para limpiar las partes internas. Se usaba para lavarse las manos y los pies del sacerdote. Se usaba para una gran variedad de cosas. Sin embargo, de los elementos del santuario, el único que no tiene una descripción exacta de cómo debía hacerse, y por eso es que hay diferentes representaciones, es el lavacro. Solamente nos decía, hagan un lavacro para que se laven las manos y los pies, pero no se decía la descripción y se decía el material del que debía de ser hecho. Y además de eso no se decía más nada. Entonces, probablemente hubiera sido de un buen tamaño según los estudiosos bíblicos, ya que se utilizaba para muchas cosas como lo mencionamos, y algunos comentaristas dicen que o se estaba reemplazando el agua constantemente, porque si no estaría sucio, estaría fétido, o tenía una fuente directa que hacía que el agua fluyera y se reemplazara constantemente. Es alguna de las únicas dos posibles formas que que entendemos que podía mantenerse de una manera higiénica. El propósito era limpiar también al sacerdote antes de entrar al lugar santísimo. Ahora, este lavacro se usaba para limpiar las partes internas del animal sacrificado, y el simbolismo aquí que nos muestra es que nosotros debemos de ser limpios no solamente por afuera cuando nos bautizamos, sino interiormente, ser lavados por el Espíritu Santo. ¿Okay? También se lavaban las partes internas. Y el sacrificio, como puedes imaginar, era un trabajo bastante sucio, además de desagradable. Entonces él también tendría que limpiarse a sí mismo físicamente antes de entrar al lugar santo, donde iba a trabajar con el pan y otras cosas. Entonces, él no quería entrar allí a sucio, aunque sí entraba con sangre que era rociada sobre él, la cortina, ¿okay? Poniendo los pecados del pueblo en esa cortina a través del año. Eso lo vamos a hablar en los próximos temas de la próxima serie que estamos haciendo. Ya desde ya se va a llamar la sombra de aquello que ha de venir. The shadow of things to come. Entonces, esto simbolizaba que debemos ser limpios antes para entrar en la presencia de Dios. ¿Okay? No antes de Él es el que nos limpia. Para entrar en la presencia de Dios debemos de ser limpios, debemos de permitir que Él nos purifique. Entonces, el lavacro tenía dos partes, el cuenco, y ¿alguien de ustedes sabe de qué estaba hecho? De bronce, ¿no? De bronce, ajá. ¿Alguien más? ¿Mujeres? Las mujeres pueden saber más esta pregunta.
fue hecho con los espejos pulidos de las mujeres que trajeron de Egipto. Era hecho de bronce con los espejos. Así que si fue hecho con espejos, ¿podría ser que era un espejo también donde se podía ver el reflejo? Sí. Claro que sí. Entonces, y también la segunda parte, que era el pedestal, como este, o algo semejante a este, o como el que ponemos aquí, que me parece una representación más adecuada. ¿Okay? Entonces, el agua fresca del manantial debía de vertirse, como mencioné, continuamente. ¿Y creen ustedes que eso tiene alguna conexión con nuestro caminar espiritual? Sí. Jesús en una ocasión dijo que el que viniera a Él podría beber y que esa agua fluiría, que manantial de vida, que no se agotaría. Entonces esto nos habla del Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso no tenemos que ser stingy, no tenemos que ser tacaños con los dones que Dios nos da y con el fruto del Espíritu, ¿no? Tenemos que dejar que esa luz brille, porque es una fuente inagotable para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo siempre está allí para cada uno de nosotros. No importa la cantidad de agua que se extraía, constantemente se reponía. Era una fuente constante de limpieza que nunca se acababa. El Espíritu Santo nunca termina su obra en ti. Constantemente a través de tu vida Él va a estar transformándote, Él va a estar limpiándote, Él va a estar purificándote. Vemos también que debemos ser limpios y santos por dentro. Recuerden que las partes del animal se limpiaban también, así como no podemos tomar un medio baño, no podemos ir medio limpios ante la presencia de Dios. Él desea que estemos puros completamente. Como dije antes, el lavacro estaba exactamente ¿en dónde? Estaba entre el lugar santo y el altar del sacrificio. Así que cada sacerdote que pasaba de este lugar, del lugar del sacrificio hacia el lugar santo, tenía que pasar por el lavacro. No había ningún atajo, no había forma alguna de entrar sin antes limpiarse. Porque estos dos elementos representan ¿qué? Cleansing, limpieza, purificación. La sangre de Cristo nos limpia de la culpa de nuestros males, y el bautismo, por así decir, nos limpia de nuestros pecados pasados y entramos a una vida nueva. Lo importante es recibir, claro está, el bautismo del Espíritu Santo, ¿ok? Del cual el bautismo por agua es un símbolo, una representación de la muerte a la vida antigua y de el renacimiento. ¿Okay? Entonces, tras hacer el sacrificio, probablemente las manos del sacerdote se encontraban ¿cómo? Sucias, manchadas. Tal vez había un poco de cenizas que caían al piso y ensuciaban sus pies. Inclusive el polvo, porque era un lugar portable, aquí esto era polvo, entonces probablemente también estaba sucio. Así que necesitaban físicamente lavarse. Desde el principio de los tiempos Dios había dicho y sigue diciendo que ninguna cosa inmunda debería entrar en su presencia. Eso dice Dios, ninguna cosa inmunda. Así que antes de que podamos entrar a su presencia debemos de ser purificados a su vista. Deuteronomio 23:14 nos ayuda en esto, dice: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Así que si Él veía algo inmundo, decía que Él iba a retirar su presencia de ellos. 2 Corintios 6:17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis ¿qué? Lo inmundo. Y yo os recibiré. Yo os recibiré. ¿Okay? ¿Qué significa eso para ti y para mí? Tú y yo, y todos los que somos salvos a través de la sangre del Cordero, somos llamados ¿a qué? A ser sacerdotes. Recuerden que el resto del pueblo solamente llegaba hasta acá, hasta el sacrificio, pero el sacerdote proseguía. Nosotros debemos de proseguir porque todos hemos sido llamados a ser sacerdotes. Esto lo podemos leer en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, que nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Pero nos lo aclara aún más en 1 de Pedro 2:9, que nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero preguntarte en esta noche, ¿qué tan buen papel de sacerdote estás haciendo en tu casa? Varones y hembras también, ¿qué tan buen papel estamos haciendo con nuestra familia, como sacerdotes de nuestra familia? ¿Estamos representando adecuadamente al Dios al que servimos? ¿Estamos tomando en cuenta las necesidades de nuestros familiares, tanto las necesidades físicas para luego suplir a las necesidades espirituales? Para que ellos también puedan ver el sacrificio que Jesús hizo por ellos y deseen caminar a través del bautismo y a través de la puerta acercarse a la presencia de Dios. Cuando nosotros vemos que somos pecadores, es en ese momento cuando nuestros ojos se abren para ver que necesitamos un Salvador. Jesús entonces resalta, Jesús sale en ese momento como esa imagen que puede ser nuestro Salvador, aquel sacrificio, el único que puede reunirnos ante la presencia de Dios. La sangre de Cristo nos limpia del pecado, pero hay un proceso que debe continuar. ¿Recuerdan? Aquí encontramos la justificación, somos declarados justos delante de Dios. Pero Dios desea no solamente eso, desea caminar con nosotros. Y mi pregunta es, ¿pueden dos personas caminar juntas si no están de acuerdo? No, cada uno coge por su lado. Entonces, para nosotros poder caminar con Dios debemos de estar de acuerdo con Él, debemos de vivir una vida en santidad para poder estar a su lado. ¿Okay? Entonces Él desea que no solamente seamos justificados, sino que también seamos santificados. Es lo que vamos a comenzar a ver desde el tema de mañana, comenzando por la mesa de los panes. ¿Okay? Dios desea ese proceso de santificación que sea realizado en nuestra vida. ¿Okay? Él desea que sigamos los pasos de Cristo en el Jordán. ¿Recuerdan qué hizo Cristo en el Jordán? ¿Ah? Él se bautizó, sí. Y entonces en Juan 4:10 nos dice que cuando Jesús estaba hablando con la mujer en el pozo, Él le dijo a ella, a Jesús respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. En esta noche quiero preguntarte, ¿has tomado tú esa agua viva que tiene el poder de cambiar y transformar tu vida? Amén. Porque recuerden que Cristo no vino a ser una persona más noble de un pecador. Ese no era el propósito de Él. Él no vino a ser buena gente. Cristo vino a dar vida a seres muertos como tú y yo, muertos en nuestros pecados, muertos en nuestras transgresiones. Él vino a dar vida a seres muertos. Y Él nos dio el ejemplo pasando a través de las aguas bautismales. ¿Okay? Entonces, cuando nos acercamos al lavacro, ¿recuerdan lo que les mencioné? ¿De qué estaba hecho los materiales? De los espejos de las mujeres. Así que muy probablemente cuando ellos vinieron y se miraban dentro de Él, ¿qué era lo que observaban? Su rostro. Podían ver su imagen, podían ver sus imperfecciones, sus defectos, podían ver si estaban bien acicalados, como dicen en República Dominicana, bien arregladitos para entrar a la presencia de Dios, o de lo contrario, si necesitaban hacer algo. ¿Okay? Entonces, estos espejos de bronce pulido de las mujeres dejaban ver lo que en realidad el sacerdote era. El agua cristalina no solamente permitía que se viera, sino que intensificaba el efecto. Así que servía como una especie de lupa para intensificar el efecto y ver verdaderamente quién era. No sé si a ti te gusta que te digan tus defectos en la cara, pero yo creo que a la mayoría de nosotros no nos gusta, se nos hace algo difícil que nos digan nuestros defectos. Y sin embargo, eso es lo que el lavacro estaba haciendo, porque era un símbolo ¿de qué?
de la palabra de Dios. La Escritura nos dice que la palabra ejerce un efecto semejante. Podemos ver esto en Efesios capítulo 5 versos 26 al 27. Allí nos dice la palabra de Dios. Nos dice, para santificarla, con respecto, un poco de trasfondo de este pasaje. Allí Pablo nos estaba hablando de la iglesia y la relación de Cristo con la iglesia y de la relación de marido y mujer. Y entonces él toma este ejemplo para hablar acerca de Dios y su relación con Cristo y su relación con la iglesia. Y dice que Cristo deseaba santificar la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento ¿de qué? Del agua por la palabra. En una ocasión también le dice eso a Pedro y a los apóstoles, que ellos son limpios por la palabra. Así que la palabra tiene un poder purificador en nuestra vida. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Quiero recordarles en este momento un poco de mi testimonio. Cuando antes de yo entrar al ejército decidí ir a Colombia y vivir la vida loca. Yo no sabía si me iba a morir en el ejército, así que fui a hacer todas las locuras que podía hacer antes de entrar al ejército. Y cuando llegué allí, en medio de las cosas que estaba haciendo, fui a despedirme de todos los familiares. No sabía si era la última vez que me iban a ver. Fue en el año 2003, en plena guerra, en el apogeo de la guerra. Entonces, cuando fui a visitar a una tía, me dio una Biblia. Y esta Biblia yo comencé a leerla todos los días. Y aunque yo no tenía conciencia de lo que estaba haciendo en mi vida, las otras personas lo observaban. Y me empezaban a decir, mira, tú eres diferente. Y me empezaban a pedir consejos y me empezaban a hablar. Me decían, tú eres una persona diferente. Y yo me preguntaba, ¿por qué diferente? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que está causando esto en mí? Después, cuando estaba escribiendo mi testimonio, me di cuenta que lo que había hecho ese cambio en mí era la palabra de Dios. Al leerla todos los días estaba causando una transformación que yo no había percibido, pero que las personas observaban. Tú quieres ser purificado y libre de muchas cosas, estudia la palabra de Dios. Amén. Do not neglect it. No hagan negligencia, no sean negligentes en el estudio de la palabra. Allí hay poder para transformar, allí hay poder para limpiar. La palabra de Dios es muy poderosa. ¿Okay? Entonces, recuerden que mencioné que no se daban tamaños del diseño. ¿Por qué? Porque representaba varios aspectos. Primero, representaba el bautismo. ¿Okay? Y el bautismo se da diferente para cada persona en diferentes circunstancias, diferentes lugares. Es diferente para cada persona. Pero también porque la palabra de Dios, aunque el significado tal cual el autor lo presentó a las personas que lo iban a oír la primera vez, solo puede tener un significado, ¿okay? No, la palabra no es confusa, es clara, eficaz, veraz. Sin embargo, la aplicación a nuestra vida cambia y varía. ¿No te ha pasado que en ocasiones has leído la palabra de Dios? Un pasaje que has leído en muchas ocasiones antes, pero en esta ocasión aplica a la situación que tú estás viviendo en tu vida y te ayuda en ese momento. Entonces, esto era un símbolo de la palabra que nos purifica. En diferentes momentos de nuestras vidas nos muestra dónde necesitamos ser purificados, cómo necesitamos caminar. Recuerden que la palabra también es una lámpara que guía nuestro camino. Entonces, cada vez que miramos la palabra, nos percibimos a nosotros mismos en su reflejo perfecto y vemos algo nuevo. Cada vez vemos algo que necesitamos mejorar, vemos algo diferente y algo que tal vez estuvo allí todo el tiempo, pero no lo vemos sino hasta ese momento, porque la palabra de Dios es oportuna para el momento en el que nosotros estamos. Amén. Muchas ocasiones nosotros andamos por la vida bastantes confusos, sin respuesta a la situación en la que nos encontramos, no sabemos qué hacer. Y en vez de correr al consejero de consejeros, a su palabra, tratamos de resolver los problemas por nosotros mismos. Hoy quiero decirte que no hagas eso. A la palabra de Dios. Dios tiene una respuesta oportuna para ti en tu situación. La palabra de Dios tiene un impacto
diferente sobre cada hombre, mujer y niño que la mira. No se puede poner límites, restricciones, ni patrones, ni dimensiones establecidos en su funcionamiento, porque cada ojo que contempla el reflejo en el espejo ve algo diferente. Me gusta la manera como Santiago lo presenta. Santiago 1:21 dice: por lo cual desecha toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero miren lo que hace, versos 24 y 25. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Ven el poder que tiene la palabra de Dios? Volviendo a la imagen del espejo. En ocasiones, como mencioné, es incómodo ver nuestros defectos. A nosotros nos gustaría ser perfectos, que todos nos lo vieran bien, que nos lo celebraran todo. Pero no, tenemos muchos defectos. Tenemos muchas cosas que necesitan ser limpiadas. Necesitan limpieza divina. Así que no siempre es una tarea agradable ver quién realmente nosotros somos. No siempre es una tarea agradable permitir que la palabra nos muestre quién realmente somos y cómo necesitamos cambiar. Peor aún es cuando una persona nos lo dice. Pero en ocasiones no usamos la palabra como ese instrumento a través del cual podemos reflejar y ver nuestras imperfecciones. En ocasiones podríamos pensar que era más fácil para que el sacerdote pasara del sacrificio directamente al templo y ejercer sin necesidad de limpiarse. ¿Por qué pasar por tanto trabajo? Pero la razón por la que debemos pasar por ese trabajo es porque vamos a entrar a la presencia de ¿quién? Un Dios santo. No podemos entrar ante la presencia de un Dios santo de cualquier manera. Tenemos que estar preparados. Si los sacerdotes trataban de saltarse el ritual de la limpieza y entrar a la presencia de Dios sin lavarse, ¿qué creen ustedes que ocurriría? Muerte segura. El pecado no puede morar donde Dios está, por lo que debe tratarse en el altar de bronce antes de entrar a su presencia, por lo que debe de enjuagarse en el lavacro antes de entrar a su presencia. Tenemos que hacer esa obra de limpieza en la yarda, aquí en la tierra. Tenemos que hacer esa obra de limpieza. Hebreos 4, versos del 11 al 13 es aún más puntiagudo, diría, más resalta el aspecto de la palabra siendo ese espejo que nos muestra quién realmente somos. Vamos allí a Hebreos capítulo 4 versos 11 al 13, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Anteriormente estaba hablando del pueblo de Israel que nunca entraron verdaderamente en el reposo del Señor. Ahí dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Nos está hablando de algo bien interno, hasta los huesos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú lees la palabra con un espíritu humilde, cuando tú lees la palabra con un corazón sincero, la palabra va a servir ese propósito en tu vida, va a discernir tus pensamientos y tus intenciones. ¿Por qué tú haces las cosas que haces? ¿Por qué tú actúas como actúas? ¿Por qué tú vienes a la iglesia sábado tras sábado? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Lo haces con un corazón sincero?
para adorar a Dios, o necesidad de cumplir, poner el check de mark y buscar salvación por tus propias obras? ¿O lo haces para mantener contento a alguien de la familia? ¿O porque tienes un club social al cual reunirte semana tras semana y necesitas ese aspecto social de la iglesia? ¿Por qué razón tú asistes a la iglesia? ¿Por qué razón tú haces cualquier cosa que tú haces? Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. En la presencia de la palabra todo se hace manifiesto. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow, qué palabras tan poderosas. Podemos ver entonces que allí hay un espejo que nos refleja a nosotros tal cual somos. Y que Dios también observa y ante Él daremos cuenta. Así que debemos de usar ese espejo para estar limpios ante la presencia de Dios. Ahora, el hecho de que el agua descanse en el cuenco de bronce simboliza que la palabra de Dios nos hace juzgarnos a nosotros mismos a medida que la leemos. ¿Cuántas veces tú haces introspección con respecto a tu lectura de la palabra? ¿Cómo te aplica eso a ti? ¿Cómo le aplica eso a usted? Muchas veces lo leemos, decimos vamos a leer la Biblia en un año y leemos un montón, pero no la aplicamos a nuestra vida. No permitimos que nos juzgue la palabra de Dios. Ahora, el juicio, como vemos aquí, debe de venir por cada falla y cada falla de pecado, pero si nos juzgamos a nosotros mismos y buscamos el poder purificador de la palabra de Dios, entonces no tendremos que enfrentar el juicio y la ira de Dios. Si permitimos que ahora el fuego del Espíritu Santo nos purifique, no tendremos que sufrir el fuego de la ira de Dios. ¿Tiene sentido? Por eso es que debemos de permitir que Dios nos transforme en su santuario. Así somos purificados y santificados por el lavado del agua a través de la palabra, como leímos anteriormente. ¿De cuál palabra? La palabra de Dios, las Escrituras. Levíticos 16:24 dice: lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Ahora, durante cada día del año el sacerdote lavaba sus manos y sus pies. Ese era el trabajo de cada día. Pero en el día de expiación había una obra diferente. Él tenía que lavarse ¿cómo? Completo, antes de poder entrar a ministrar ante la presencia de Dios. Así que vemos que era un trabajo bastante dedicado, bastante tedioso. Ellos no tenían las facilidades que tenemos hoy en día. No tenían el agua que corría de la llave, ¿no? Ellos tenían que ir era bastante trabajoso para ellos. Sin embargo, si usted quería servirle a Dios, esa era la forma que tenía que hacer. Tenía que bañarse completo en ese día de la expiación. Además de esto, había otro ritual de lavado, como dije, para los asuntos cotidianos, todos los días. Aquellos sacerdotes que necesitaban entrar a administrar en el lugar santo para mantener este candelabro encendido y el altar de incienso, entonces ellos se lavaban sencillamente las manos y los pies. Era interesante la forma como lo hacían. Ellos se lavaban primero con la mano derecha para lavarse la mano y el pie derecho, y luego con la mano izquierda para lavarse el pie y la mano izquierda. Hasta la forma de lavado era detallada. Entonces, al hacerlo se estaban librando de las manchas de sangre y suciedad del mundo en preparación por servir a Dios para servir a Dios diariamente. Así que somos responsables de estudiar la palabra de Dios y de conocer la palabra de Dios, y de permitir que ésta nos dé a conocer quién realmente cada uno de nosotros somos. Es algo que debemos de hacer ¿cada cuánto? ¿Una vez al año? No, todos los días, ¿ok? Todos los días, ¿ok? Debemos de hacer esto. Juan 3, verso 5, no se ve allí muy bien, dice: respondió Jesús diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Entonces, aunque debemos de venir a la palabra diariamente para limpieza, también esto nos simboliza un aspecto bien importante: el bautismo. La palabra es clara, dice: el que no naciere de agua y de el Espíritu. Así que entrar en esas aguas bautismales es importante para cada uno de nosotros. Y aquí tenemos dos personas que recientemente se bautizaron y entraron en el gozo de ser parte de ese sacerdocio que Dios desea que cada uno de nosotros seamos. Esa era la única forma para entrar al lugar santo, para entrar en una relación plena con Dios. Jesús nos ordena que seamos bautizados en agua para lavar todo nuestro cuerpo. Y también, como menciona anteriormente, el bautismo del Espíritu Santo, para que nos limpie interiormente. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y por qué puse este tema? Se preguntará, este verso. Porque solo cuando estudiamos su palabra podemos realmente entender los planes que Dios tiene para nosotros. No solamente nos muestra que nosotros, quién somos realmente, sino que nos muestra quién tiene la solución para quien nosotros somos realmente. La palabra te muestra pecador condenado, porque todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Pero también te muestra: pero Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Y si vemos la totalidad de la palabra, nos muestra el plan de salvación, el plan que nosotros necesitamos seguir. Entonces todo este proceso es parte de la santificación. Y a mí me gusta mencionarlo de esta manera: a la santificación en tres aspectos. Somos santificados posicionalmente, somos santificados progresivamente y somos santificados perfectamente. Ustedes me dirán: pastor, ¿por qué tiene que venir a confundir las cosas con esos términos? Les voy a explicar lo que significa cada término. Santificados posicionalmente. Por la sangre de Jesús, aquí en el sacrificio, entonces nos lleva al punto de la salvación y el perdón del pecado. Somos justificados por la sangre del sacrificio perfecto del Hijo unigénito de Dios y somos declarados justos. En ese momento ya somos declarados también santos. ¿Cómo llamaba la Biblia Pablo a cada uno de los miembros de iglesia? Santos. ¿Okay? Entonces somos santificados posicionalmente. Nuestra posición delante de Dios es: tú eres un santo. Eso es santificado posicionalmente. ¿Y qué hay del siguiente término? Santificado progresivamente. Bueno, el lugar santo nos muestra que nosotros, a medida que caminamos en nuestra vida, vamos andando progresivamente, incrementando en santidad. A medida que tú pasas tiempo con Dios a través de su palabra, a medida que tú pasas tiempo con Dios a través de la oración, esa conversación, palabra y oración, a medida que tú caminas con Él y dejas tu luz brillar, dejas que el Espíritu Santo brille a través de ti, entonces tú vas volviéndote más a la semejanza de aquel con quien estás caminando, de Dios mismo. Entonces eso es santificados progresivamente. Y finalmente vamos a ser santificados perfectamente cuando venga Jesús en su gloria y el Padre nos transforme en cuerpos gloriosos. Seremos santificados perfectamente. ¿Tiene sentido? Amén. Entonces la santificación tiene ese aspecto también del santuario mismo. Una vez que pasamos por el altar de bronce y luego pasamos tiempo limpiándonos con el agua de la fuente, todos nuestros pecados son lavados, nuestra conciencia es limpia y nos vemos a nosotros mismos por lo que somos. Deberíamos de vernos como entonces, como santos. Si tú has aceptado el sacrificio de Cristo, si tú has entrado en la familia de Cristo a través del bautismo, tú eres limpio, tú eres santo. Dios te declara santo. ¿Tienes tú el derecho de contradecir a Dios y de verte como un vil pecador? No, Dios dice que eres santo. Debes de verte como tal, para que actúes como tal, para que actúes santos. Sí hay que reconocer que nosotros estamos en cuerpos caídos, cuerpos mortales, la tentación va a estar allí. Pero si nos vemos de manera diferente, si no nos vemos solamente como pecadores redimidos, sino que nos vemos como santos redimidos, buscando la santidad, eso cambia las cosas, porque vamos a actuar como santos. ¿Okay? La forma como nos vemos impacta la forma como vivimos.
Cada pecado oculto y deseo secreto se revela ¿cómo? A través del aumento de la palabra en nuestra vida. Entre más estudiamos la palabra, más aumenta nuestro concepto de nosotros mismos, en cuanto a nuestra pecaminosidad y en cuanto a nuestra necesidad de santidad. Y estamos entonces listos para ofrecernos a Dios en servicio y en adoración. Hebreos 10, 19 y 22 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo, vamos a ver más adelante que representaba su carne, versos 21 y 22. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ya sabemos que esto representaba la palabra de Dios, que nos purifica, que nos limpia, que nos transforma. ¿Qué privilegio tenemos hoy en día? Anteriormente, gran parte de la humanidad no tenía acceso a la palabra de Dios. Durante la Edad Oscura, mucha gente no tenía acceso. Hoy en día lo tenemos en papel, lo tenemos digital, en todas partes. No hay excusa para no estudiar la palabra de Dios, hay que traerla con nosotros para todos los lugares. Entonces, no deberíamos de dar este privilegio por sentado, no sabemos lo que pueda pasar mañana. También es una buena práctica a memorizar la Biblia, porque te ayuda a tener vocabulario con que orar, te ayuda a compartir con personas cuando de casualidad no tienes tu Biblia, aunque uno debería tenerla en todo momento y más con la facilidad que tenemos hoy. Pero también te puede ayudar en aquellos momentos de tribulación donde tal vez no podamos tomar ciertas cosas con nosotros. Tengamos que vivir de lo que hemos memorizado, de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Éxodo 29:4 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Esto era un símbolo de la necesidad de ser santificados. ¿Para qué? Para el servicio. Esto fue en el día en cuando ellos fueron inaugurados. Así que si tú quieres servirle a Dios, tú necesitas pasar por esas aguas. Por esas aguas que también representan el bautismo, el comienzo de nuestro servicio a Dios. El sacerdote se limpiaba todo el cuerpo antes de vestirse con sus ropas sacerdotales y se daba gran importancia a la limpieza antes de entrar a la presencia de Dios. Se supone que este constante lavamiento era un recordatorio para los sacerdotes y el pueblo de Dios de la necesidad de estar limpios delante de Dios, porque no hay ninguna cosa inmunda que se permita entrar ante la presencia de Dios. Y la posición del lavacro también es digna de mención. ¿Dónde se encontraba? Justo antes de poder entrar al lugar santo, entre el altar del sacrificio y el lugar santo. El problema del pecado ha sido tratado en el altar del sacrificio y luego el sacerdote continúa caminando por el patio y recoge suciedad, viene y se limpia y luego procede. Esto debía de ser un fuerte recordatorio de lo importante que era para ellos estar limpios, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Tú eres un sacerdote de Dios hoy. ¿Estás limpio? Necesitas ser purificado por la palabra. ¿Estudiaste la palabra hoy y permitiste que te purificara? ¿O fuiste negligente y saliste a correr hacia las actividades del día sin previa preparación? Era importante para ellos estar limpios físicamente. Entonces lavaban cualquier suciedad que se hubiera acumulado antes de entrar al lugar santo. Metafóricamente es importante para nosotros lidiar con el polvo y la suciedad de la vida que recogemos a medida que avanzamos en el camino de la vida cristiana. La mejor forma de hacer esto es purificarnos con la palabra de Dios. Hay otros ritos que Dios permitió que también ayudaran a purificarnos, pero la palabra de Dios es algo diario que podemos hacer para mantenernos purificados, para pedir perdón por nuestros pecados,
Pero una vez que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, eso no significa que hemos terminado. ¿Recuerdan? No hay que parar aquí, hay que proseguir. A medida que avanzamos en la vida, a medida que enfrentamos tentaciones y pruebas, cuando entramos en contacto con el mundo pecaminoso, debemos ser muy cuidadosos de no permitir que el pecado del mundo entre en nosotros. Y cuando éste lo hace, debemos permitir que la palabra nos limpie y lo purifique. No debemos permitir que el pecado venga para entrar en nuestros corazones. Debemos abordarlo inmediatamente. Necesitamos buscar la purificación del Espíritu Santo. Queremos entrar ante la presencia de un Dios santo. ¿Cómo? Sucios, limpios y puros. Así que si hemos sucumbido a la tentación, si hemos hablado con dureza o prejuiciadamente contra alguien, si hemos chismoseado, si hemos leído, si hemos mentido acerca de alguien, o hemos mentido a alguien, debemos de buscar purificación de estas cosas. Cualquier pecado que haya entrado en nuestros corazones, tenemos que enfrentarlo. En muchas ocasiones hacemos lo opuesto. Dejamos ese pecado allí y lo tenemos escondido, nuestro pecado favorito. Y decimos, estamos luchando con él por 20 años. Eso nos está perdiendo la lucha. ¿Ok? ¿Puede dar ok, por favor? Entonces, solamente da ok y va a regresar. Entonces, necesitamos buscar la purificación del Espíritu Santo. Debemos sentirnos tan sobrecogidos por la santidad por la santidad de Dios, que no permitiremos que nada se interponga entre nosotros y nuestro Señor. Ahora bien, ¿para qué tú usas espejos hoy en día? Cuando salimos del trabajo y vamos a venir al culto, vamos y nos peinamos y nos ponemos de manera presentable, para estar presentables delante de las demás personas de la iglesia, ¿verdad? No queremos ir todos descachalandrados. Entonces, es igual con Dios. Antes de venir a su presencia deberíamos de estudiar la palabra y de prepararnos para venir a su presencia. No siempre es agradable mirarnos a nosotros mismos y encontrar las fallas en nuestra vida espiritual. Pero si vamos a vivir una vida santa, es mejor que nos acostumbremos a usar la palabra de esa manera. Permitir que nos muestre quién realmente somos. No sé si tú habías pensado en usar la palabra de Dios de esa manera. Dios, muéstrame cómo soy a través de tu palabra. En esta historia que estoy leyendo, ¿cómo me aplica a mí? ¿Qué problemas semejantes a los que presentó el protagonista tengo yo? ¿Me estás exhortando a hacer algo? ¿Me estás dando un consejo? ¿Qué deseas que yo haga? ¿Me estás rebuking? ¿Me estás reprobando? Por eso es que Salmo 51, verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando vamos a la presencia de Dios, deseamos ser limpios, santos y puros. En los días de Moisés, solo el sacerdote usaba el lavacro, pero ya no necesitamos ese sacerdote que haga sacrificios en nuestro nombre, o ese sacerdote que interceda por nosotros. Nosotros tenemos acceso tanto a la palabra como a Dios mismo. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Cristo es ese sumo sacerdote y Él se para en la puerta diciendo: entra a mi casa. Quiero que mantengan eso en mente mañana. Cristo está aquí a la puerta invitándonos para pasar a su casa. ¿Podemos acercarnos a Dios por nuestra cuenta? ¿Sí? No. Necesitamos la sangre de Cristo. Pero ya no necesitamos ningún sacerdote, ya podemos entrar por la sangre de Cristo. Podemos entrar a la presencia de Dios nosotros mismos, sin ningún intercesor, excepto Cristo mismo. ¿Okay? Entonces es importante que nos detengamos en el altar del sacrificio para recordar la expiación,
pero que prosigamos en el lavamiento y posteriormente a través de todo el caminar en el santuario. Recordemos nuevamente que el propósito de Dios haber construido el santuario era habitar en medio de su pueblo. Ese era el propósito de Dios. Y Él decía, yo quiero que ustedes vean que el Dios Santo está aquí para que ustedes se mantengan santos. Qué bonito hiciéramos nosotros en recordar que Dios está presente en tu vida. En cualquier momento, cualquier cosa que tú estés haciendo, Dios está allí. Eso debería incentivarnos, animarnos a no caminar en el pecado, sino a vivir en santidad. El tabernáculo fue colocado directamente en medio del campamento porque Dios quería que su pueblo se diera cuenta continuamente de que Él estaba en medio de ellos y ellos necesitaban ser santos como Él es santo. A nosotros también se nos dice, sé santo como Dios es santo. Hebreos nos dice que el tabernáculo terrenal era una copia celestial y notamos que el tabernáculo terrenal fue usado para enseñar verdades celestiales. Tal cual el altar apunta a la muerte de Jesús, la fuente señala la vida de Jesús, la resurrección, entrar a una nueva vida. ¡Qué bonito! Aquí vemos el sacrificio de Cristo por nosotros, la muerte. Aquí vemos la vida nueva que Él desea darnos a cada uno de nosotros. En solo estos dos ya vemos la muerte, la resurrección a una nueva vida. Tal cual la sangre habla de una vida tomada, el agua habla de vida dada. El agua es la fuente de vida. Aquí se toma la sangre, se toma la vida, aquí se regresa la vida. El agua en el lavacro habla de Jesús, la palabra viviente, de Dios que entra en nosotros y nos da la vida eterna. Mientras que la sangre habla de ese cordero que murió por nosotros. Qué preciosa ilustración que encontramos en estos dos muebles. Y no hemos entrado todavía al lugar santo. Jesús dijo que somos hechos limpios por su palabra y que el conocimiento de Dios proviene de la palabra misma. Y allí hay vida eterna. Cuando el líder judío llamado Nicodemo se acercó a Jesús y le preguntó acerca del reino de Dios, Jesús respondió: de cierto te digo que el que no naciere del Espíritu no puede, y del agua, que no naciere de agua y de Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Están claras estas palabras? Amén. De agua y de Espíritu. ¿Solo de Espíritu? No. ¿Solo de agua? No. De agua y de Espíritu no puede entrar. Entonces el agua trae vida al mundo natural, en la misma forma en que las aguas bautismales traen vida en el mundo espiritual. Cuando Jesús se encontró con la mujer en el pozo, le dijo: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, el agua del pozo. Pero el que bebiere del agua que yo le daré nunca, ¿cuándo? Nunca tendrá sed. Pero el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brotará a la vida eterna. Cuando Jesús se levantó, clamó: si alguno tiene sed, venga y beba. Venga y beba. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto hablaba de los apóstoles. La mayoría de nosotros hemos sido bautizados y estamos limpios por la palabra de Dios. ¿Okay? Para ustedes que ya han tomado ese paso y se han bautizado, te pregunto: ¿estás listo para permitir que la palabra de Dios continúe purificándote a diario? ¿Estás listo para permitir que esta sirva como un espejo y te muestre quién tú realmente eres y dónde necesitas más santidad para asemejarte más a tu Señor? Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración,
y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora quiero hacer un llamado para las personas que tal vez no se hayan bautizado todavía. Jesús se encuentra aquí presente en este lugar. Cuando nosotros oramos al principio, dice que donde hay 2 o 3 en este lugar, Él está en medio de nosotros. Y Dios está haciendo ese llamado. Yo soy un medio nada más. No me mires a mí, mira a tu Salvador. Jesús está allí con sus manos abiertas, invitándote a ser limpio por su palabra, invitándote a que te des ese paso de la salvación. Si en este lugar tú todavía no has tomado ese paso de entregar tu vida a Dios a través del bautismo, me gustaría darte la oportunidad hoy de que pases al frente. Si ese es tu deseo, entregar tu vida a Dios a través del bautismo, que pases al frente y que nosotros vamos a comprometernos a orar por usted, para que Dios lo reafirme en ese paso. Hoy hemos entendido que para acercarnos a Dios es uno de los pasos necesarios. No podemos quedarnos con la aceptación del sacrificio, tenemos que movernos al lavamiento, tenemos que ser bautizados. Hoy Dios está hablando, hoy es el momento de escuchar. Tal vez tú, que me escuches a través de la cámara, hoy Dios te está hablando a ti. Tal vez tú necesitas entregar tu vida a Dios a través de las aguas bautismales. Tal vez tú necesitas ser redimido y limpio por su Espíritu Santo. Si ese es el caso, ve, busca una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios y pídeles que te bauticen, que tú deseas entregar tu vida a Dios y ser limpio de tus pecados. Como hemos visto en los últimos 2 días, Jesús está en el tabernáculo del Antiguo Testamento y Dios estaba en el centro de su campamento. ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Lo dejarás estar allí? ¿O deseas que Jesús sea el centro de tu vida? Amén. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero. Hoy es tu día para que te acerques con ese corazón sincero a Dios, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ya vimos que esta agua pura era la palabra. Ahora quiero que meditemos en esta última canción que vamos a escuchar. Vamos a meditar en las palabras y cómo aplican para nosotros en esta noche. Vamos a terminar con una oración antes de escuchar. Dios Padre, hoy hay personas que están meditando o que meditarán con respecto a esta decisión tan grande en sus vidas, Señor, de entregar su vida a través del bautismo. Queremos, Señor, reafirmar a estas personas en esa respuesta a tu llamado, Señor. Queremos que ellas puedan continuar ese proceso de seguir caminando contigo y de estar sellados hasta tu pronto regreso. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, no vamos a pedir que nadie venga al frente a cantar, vamos a meditar en las palabras de este